Buenas tardes, jóvenes. Ok, esta vez vamos a checar el segundo problema que les había comentado. Este problema se refiere a un modelo de insumo producto de Leontief, ok, el cual es algo utilizado en economía. ¿A qué se refiere esto? Bueno, dice, suponga un sistema económico que tiene N industrias. Sistema económico que tiene industrias. Eso se refiere a que son varias industrias, ¿okay? Aquí la palabra N, que están colaborando entre ellas para generar sus productos. ¿De acuerdo? Una produce una cosa y otra produce otra cosa y así sucesivamente. Entonces dice, existen dos tipos de demanda en cada industria. La primera, la demanda externa, desde fuera del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, si el sistema es un país, es decir, que todas las industrias de un país, la demanda externa puede provenir de otro país, ¿de acuerdo? O cualquier empresa que esté fuera de este sistema económico, que son las empresas que se apoyan entre ellas directamente. Y la segunda es la demanda que hace una industria a otra en el mismo sistema, es decir, dentro de este mismo sistema económico, dentro de estas mismas N industrias, entre ellas se piden una cierta cantidad de producto que cierta empresa produce para así realizar su propio producto. Por ejemplo, aquí pone un ejemplo, en Estados Unidos la industria automotriz demanda parte de la producción de la industria de acero, es decir, de todo lo que hace este, la industria de acero le proporciona una parte a la industria automotriz. Y entonces menciona, suponga que EI representa la demanda externa ejercida sobre la yésima industria y se refiere a una etiqueta, ¿de acuerdo? Industria uno, industria 2, primera, segunda, qué sé yo, ¿no? Es una forma de hacer referencia a diferentes industrias. Suponga que A y J representan la demanda externa que la Jésima industria ejerce sobre la yésima industria. Es bastante parecido, simplemente, es decir, una cierta industria ejerce sobre alguna otra, ¿de acuerdo? Y aquí es importante decir que la J es la que ejerce demanda sobre la industria I. Entonces aquí es J sobre I. Recuerdo, esto es muy importante para lo que viene. Luego dice, de forma más concreta, A y J representa el número de unidades de producción de la industria I. Es decir, este, bueno, de la industria I que se necesita para producir una unidad de la industria J. Es decir, esta cantidad se refiere a la cantidad de unidades que necesita la industria J para producir una sola de sus unidades de la industria I. Es decir, el producto de la industria I, esta cantidad de producto, le va a ayudar a la industria J a producir una unidad de su propio producto. ¿De acuerdo? Y luego dice, sea X1 la producción de la industria Y, es decir, no sé, 3 4 toneladas de algún cierto producto, qué sé yo, ¿no? Cuando uno dice la palabra unidades, se refiere a alguna unidad de medida, ¿de acuerdo? Luego dice, ahora suponga que la producción de cada industria es igual a su demanda. Es decir, no hay sobreproducción. Es decir, lo que se produce es lo que se vende, básicamente, ¿no? Lo que se mueve. La demanda total es igual a la suma de demanda interna y externa. Eso es justamente lo que menciona acá. Por ejemplo, para calcular la demanda interna de la industria 2, se observa que la industria 1 necesita A12 unidades de producción de la industria 2 para producir una de sus propias una de su propia producción.
¿Sí? Aquí esto se refiere a esto de acá, A y J, donde la J es la que ejerce demanda sobre I. Entonces aquí cuando se refiere a eso dice que la industria 1 ejerce demanda sobre la industria 2. Y esta cantidad, ¿sí? Es la cantidad de producción de la industria 2, de producto de la industria 2, que necesita la industria 1 para producir una unidad. Si la producción de la industria 1 es X1, es decir, el total de producto que genera industria 1 es X1, entonces A21X1 se trata de la cantidad total que necesita la industria 1 de la industria 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto, o sea, si la industria 1 quiere producir, digamos, 3 unidades, de lo que sea, ¿no? 3 toneladas, si quieren verlo así, de su producto, ¿ok? La multiplicación de esto, de este número de aquí, por las 3 toneladas es la cantidad de producto que la industria 1 necesita de la industria 2. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, luego dice, de esta forma, la demanda interna total sobre la industria 2 es pues esta suma, se refiere a una suma. Esta es la cantidad de producto que necesita la industria 1 sobre la industria 2, la cantidad de producto que necesita la misma industria 2 sobre lo que ella misma produce y la cantidad de producto que necesita alguna cualquier empresa, ¿sí? De la industria 2. Es lo que se le pide. Entonces, la suma de todo esto nos tiene que dar la producción necesaria para que el sistema de empresas funcione de forma adecuada con respecto a la industria 2, ¿no? Porque obviamente hay más industrias que eh, aportan al sistema, ¿no? Y entonces, ¿qué significa esto? Dice, al igualar la demanda total de la producción de cada industria, se llega al siguiente sistema de ecuaciones. Entonces, esta parte de aquí hasta acá, es esto. Y toda esta suma se refiere a la cantidad de producto que debe de generar la industria 1 para compartirla con todas y cada una de las industrias del sistema, ¿no? De apoyo entre ellas. Esta E es la demanda externa, es el total de demanda externa. Entonces, la suma de todo este producto más la demanda externa nos da el total de producto que debe de generar la industria 1. Eso es lo que nos está diciendo esta ecuación. Y lo mismo para todas y cada una de las ecuaciones que se generan aquí. Solo que esto de aquí sería ya sobre la industria 2 y sobre alguna industria cualquiera, ¿no? Ahora bien, para que no esté una X aquí y otra X acá, una X2 y otra X2, tenemos que juntarlas para poder resolver este sistema, ¿no? Tenemos que simplificarlo. De manera que toda esta expresión de aquí hasta acá, lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar restando, es toda una suma, ¿no? Entonces se pasa restando del otro lado. Y así, esta X1 se le resta esta cantidad, esta X2 se le resta esta cantidad, y esta xn se le resta esta cantidad. Es por eso que aquí queda la resta de 1 menos A11, 1 menos A22 y 1 menos ANN, que se refiere al 1 que está aquí siempre, ¿no? Menos la cantidad de producto A, ¿no? Ok, y entonces, y todos estos signos menos es porque pasamos restando todo lo demás. Esta es la demanda externa, ¿sí? Y entonces ya pues queda igualado. Y así todas las variables quedan de un lado y esta E pues es un numerito. ¿Ok? Entonces vamos a resolver este problema de aquí. Y que ya lo tengo acá. Perdón. Ok. Entonces, aquí
lo que nos pide es lo siguiente, dice, suponga que las demandas externas en un sistema económico de 3 industrias. Solo hay 3 industrias que se están apoyando entre ellas. Son 10, 25 y 20 unidades respectivamente. Entonces la industria 1 demanda 10 unidades, ¿sí? Es la demanda externa. Se le demanda 10 unidades, perdón. A la industria 2 se le demandan 25 unidades y a la industria 3 se le demandan 20 unidades de forma externa. ¿Ok? Entonces 1, 2 y 3. ¿Ok? Y entonces, y cada uno de estos valores es la demanda interna, ¿no? La que la industria 1 ejerce sobre 1, la 2 sobre 1, la 3 sobre 1. La 1 sobre 2, la 2 sobre 2, la 3 sobre 2. La 1 sobre 3, la 2 sobre 3 y la 3 sobre 3. A eso se refiere con un sistema, que las 3 industrias necesitan de las 3. ¿De acuerdo? Y por supuesto que en algunos casos puedes utilizar tu propio producto para generar alguna otra, ¿no? Entonces dices, encuentra la producción de cada industria de manera que la oferta sea exactamente igual que la demanda, y eso significa este sistema de ecuaciones que habíamos visto y analizado acá. Eso es este. ¿Sí? ¿Ok? Y entonces lo único que hay que hacer es sustituir los valores. Entonces, A11 es 0.2, de manera que tenemos que hacer la resta y nos queda 0.8. Luego, menos A12, 0.5, menos A13, que es 0.15, igual a la demanda externa, que es 10. Y luego, menos 2.1, aquí está, menos 0.4. Y luego esta resta 1 menos A22, A22 es 0.1, entonces 1 menos 0.1 es 0.9. Menos A23, que es 0.3, debe de ser igual a la demanda externa, que es 25. ¿Sí? Aquí el problema no lo está dando, siguiendo esta formulita. Y luego menos A31, que es 0.25, menos A32, que es 0.5, ¿sí? Aquí van puros menos, excepto aquí, donde tenemos que hacer la resta de 1 menos A33. Eso es lo que en este caso es, el último es 3, la n. ¿Ok? Entonces queda A33 y A33 es 0.15. Entonces 1 menos 0.15 es 0.81 y tiene que ser igual a la demanda externa, que es 20. Muy bien. Entonces, hay que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Yo ya lo resolví hace un momento. Entonces, y nos tiene que dar pues el mismo resultado que marca acá nuestro problema, que son estas cantidades, o al menos lo más acercado posible, ¿no? Ok. Y digo lo más cerca porque pues el libro pudo haber utilizado un programa computacional y eso significa utilizar una mayor cantidad de cifras, o también podríamos haber convertido todos estos puntos decimales en fracciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 0.8 son 8 décimos, 4 quintos, ¿no? Son 4 quintos, un medio, son 15 centésimos, lo podemos simplificar a 3 veinteavos. ¿Sí? 15 entre 5 es 3, 100 entre 5, 20, así es, 3 veinteavos. ¿Ok? Aquí son 2 quintos, 9 décimos, 3 décimos, un cuarto, un medio y 85 centésimos, que también se puede dividir entre 5 y ver qué queda, ¿no? Entonces, bueno, y ya manejar fracciones. Yo lo usé con un punto decimal y lo único que hice fue redondear hasta 4 cifras significativas, como lo vemos aquí. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Dividir el primer renglón sobre 0.8,
que es este elemento, para que así podamos tener un 1 en esta posición, ¿sí? Entonces, cada uno de estos divididos entre 0.8 nos da 0.8 entre 0.8 es 1, menos 0.5 entre 0.8 es menos 625, menos 0.15 entre 0.8 es menos 0.1875 y 10 entre 0.8 es 12.5. ¿Ok? Ya que tenemos el 1 de aquí, entonces hay que hacer 0 aquí y aquí. Obviamente eso va a ser la modificación de toda esta parte de acá, pero al menos hay que hacer 0 ahí y ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer 0 eso? Con estas expresiones, estas reglitas que nos dice, para hacer 0 el de aquí yo multiplico 0.4 por el renglón 1 y le sumo el renglón 2. Eso lo escribo en el renglón 2, es mi nuevo renglón 2, ¿ok? Y para hacer 0 aquí multiplico 0.25 por el renglón 1 y le sumo el renglón 3. Y eso es igual al nuevo renglón 3. ¿Por qué tengo que utilizar el renglón 1? Por este 1. Por eso es la importancia de este 1. Que con este 1 hacemos 0 aquí y aquí. ¿Ok? Y entonces la facilidad del 1 es que podemos multiplicar por exactamente este mismo número, solo que con el signo contrario. Para así al sumarse, pues se hace 0, ¿no? Ok, y entonces al aplicar todo esto, queda esta de aquí. 0.4 por 1 menos 0.4 es 0. 0.4 por menos 625 más 0.9 es 0.65. 0.4 por esta cantidad menos 0.3 es igual a menos 0.375. 0.4 por 12.5 más 25 es 30. Y eso se escribe en el renglón 2. Para el renglón 3 multiplicamos 0.25 por el renglón 1 por cada uno de los elementos y le sumamos su respectivo elemento acá, ¿no? Entonces 0.25 por 1 menos 0.25 es 0. 0.25 por menos 0.625 menos 0.5 es menos 0.6563. 0.25 por menos 0.1875 más esta cantidad, ¿sí? Nos da esta cantidad, y 0.25 por 12.5 más 20 nos da 23.125. Ustedes pueden ir pausando el video, por supuesto, y checando todas estas cantidades, ¿ok? Y luego hay que hacer 1 aquí, lo cual es dividir entre 0.65 y escribirlo en el renglón 2. Si se checan, el renglón 1 y el renglón 3 se mantiene igual, solo aquí queda un 1. Esto dividido entre 0.65 nos da esta cantidad, y 30 entre 0.65 nos da 46.1538. ¿Ok? Y luego tenemos que hacer 0 aquí y aquí. Para hacer 0 en el primer renglón, ¿ok? Tenemos que multiplicar al segundo renglón por exacta esta misma cantidad con el signo contrario, que es 0.25 por el renglón 2 más el renglón 1 nos da el nuevo renglón 1. Y para hacer 0 aquí es 0.6563 por el renglón 2 más el renglón 3 nos da el nuevo renglón 3. ¿Ok? Entonces, al hacer estas multiplicaciones, renglón 0 de 0.625 por renglón 1. Es importante seguir estos pasos porque estos ceros hacen que cuando multipliquemos por esto y sumemos al primer renglón, por ejemplo, el querer hacer 0 aquí, entonces este 1 ya no se modifica. Justamente esa es la utilidad de los ceros, ¿sí? Cuando yo multiplico 0.625 por el renglón 2, también multiplica a este 0, pero eso nos da 0. Entonces, sumándole el 1, pues nos queda un 1. ¿Sí? Y eso es muy importante, que este 1 sea positivo. ¿Ok? Me ha topado situaciones donde hacen la resta al revés, ¿sí? Que al escribir en el renglón 1
le restan el renglón 1 del resultado de la multiplicación y eso cambia este signo, haciéndolo negativo. Y entonces la expresión que sea que nos quede, pues ya no es la que debe de ser. ¿Ok? Entonces, pues la multiplicación de este por el renglón 2 nos dan estas cantidades aquí. Es esto por 1 menos esto 0. Por esto, sí, menos esto nos da esta cantidad. Y por más 12.15 nos da esta cantidad. Y en el otro caso es 0.6563 por 1 menos 0.6563, pues es 0. 0.6563 por esta cantidad más 0.8031 nos da 0.4245. 0.6563 por 46.1538 más 23.125 nos da 53. ¿Sí? Y entonces el siguiente paso ahora es hacer 1. Para eso pues dividimos entre exactamente la misma cantidad. Entonces, al dividir esto entre 0.4245 pues nos da 1 y también este valor porque es todo el renglón 3, ¿no? No puedo nomás dividir esta cantidad porque recuerden que esto significa esto, ¿sí? Y entonces nomás dividir aquí me cambia la igualdad, me cambia todo el sistema de ecuaciones. No puedo nomás dividir un solo número. Cuando yo divido esta ecuación, divido a toda la ecuación, a cada uno de los términos. Por eso es que se aplica sobre Gauss-Jordan acá también exactamente lo mismo. Entonces, esta división entre 0.4245 nos da el 125.832, que se parece bastante a la cantidad que tenemos acá. 25.8 al menos, ¿no? Al menos tenemos eso mismo. Lo demás es por el redondeo y fracciones que no, cantidades que no tomo, ¿no? Después del punto. Si usamos fracciones, pues nos tiene que dar exactamente eso. Y entonces el último paso es hacer 0 aquí y 0 acá, que para eso multiplicamos por estas mismas cantidades con el signo contrario. Entonces para obtener el nuevo renglón 1 multiplicamos por 0.5481 al renglón 3. Por 1 más esto pues nos da 0. 0.5481 por 125.832 más 41.3461 nos da 110.3146. ¿Okay? Y luego, para hacer 0 aquí, multiplicamos por 0.5369 al renglón 3. Eso me da 0, que multiplicado por este y sumado por nos da 118.7463. Y es bastante acertado esto, ¿no? 118.74, 110.3. ¿Sí? Y entonces concluimos que la cantidad de producción de producto que necesita la empresa 1 es 110 aproximadamente, al menos, ¿no? Obviamente no podemos tener más. Igual y se le puede, debido a este porcentaje de aquí, esta pequeña cantidad, o alguna de las empresas va a recibir menos, o una cantidad porcentual menos, o simplemente producimos una unidad más para compensarlo, ¿no? Y entonces este de aquí sí lo podemos redondear directamente. La empresa 2 ocuparía 119 y la empresa 3 ocuparía 126 de unidades, ¿no?, de su producción para poder cumplir con toda la demanda interna y externa. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, este es el segundo problema que quería mostrarles. Hay un tercer problema, entonces en un momento más subo el tercer video. ¿De acuerdo? Entonces, por el momento es todo. Nos vemos.